a continuación. Le agradezco a María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México y miembro de esta familia sin censura. Te reitero mi agradecimiento y una disculpa por hacerlos esperar tanto. Gela Huerta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, a ti y a tu público, mucho gusto en saludarlos y como siempre los viernes muy contenta de participar contigo. Así es, pero vale la pena porque se ha juntado mucha gente al pendiente de estos temas de los que hablamos en Sin Censura, más de 16,000 personas para escuchar las opiniones de María Los Ángeles Huerta del Río, de José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Te saludo con mucho gusto y la disculpa también para ti. Encantadísimo, Vicente. No, no hay nada que disculpar. Es un placer estar contigo en el momento que sea y a la hora que sea. Y pues encantadísimo en este momento crucial que estamos viviendo en nuestro país. No sé si ya haya llegado el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, y si no ha llegado, lo vamos a esperar para que entre, pero vamos avanzando nosotros, mi querido José Alfredo, mi querida Gela. Por ejemplo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se hagan ilusiones, tío, que no van a poder disponer de litio particulares, mucho menos extranjeros, y que tiene un plan B en caso de que haya traiciones en el proceso legislativo la próxima semana en la Cámara de Diputados y ojalá que después en la de senadores con el tema de la reforma energética. Creo que es una advertencia importante por el tema, por que demuestra que el presidente no necesariamente está convencido de que puede pasar la reforma eléctrica en la Cámara y porque también nos demuestra un presidente que en todo está y que ya está dos pasos adelante, Gela Huerta. Pasó ayer es un evento digno de descifrar un poco más, ¿no? El hecho de que la Suprema, de que 4 ministros en la Corte hayan avalado los cambios constitucionales que hicimos el año pasado, la legislatura en donde a mí me tocó participar, como sabes, es justamente en donde se hicieron estos cambios importantes. Para ese momento de la historia, todavía no era un tema tan conocido el asunto de litio, no se había incorporado a esa reforma el tema como sí se hizo ya en la reforma que viene. Y sí, como tú lo dices, me parece claro. Primero, es lamentable que algunos ministros, 7 ministros, no hayan comprendido la importancia de no avalar una ley que se hizo además, la reforma la hicimos nosotros, pero la ley de Peña Nieto fue hecha con dinero, con soborno, todo el mundo sabe, se vieron los videos en los que el dinero se reparte, hay una persona en la cárcel por motivo de haber sobornado diputados del PRI y del PAN para votar en favor de una reforma que claramente perjudicaba al pueblo de México. Y es muy lamentable ver como ministros que incluso parecían pues democráticos, con una visión más amplia, ¿no? Como la señora Margarita Ríos, que ahora resulta que vota en contra de los intereses del pueblo, en mi opinión. Muy lamentable esos 7 votos y afortunadamente con los 4 que tuvimos fue suficiente para poder hacer vigente esas reformas a la ley de Peña Nieto que francamente, como lo dijo ya el presidente, pues salvan en una parte importante el tema de la electricidad. Sobre todo, permiten que la Comisión Federal de Electricidad pues siga trabajando bien y que no sean los privados los que se monten encima de la soberanía del pueblo. Pero te decía que el tema del litio no estuvo claramente observado en esas reformas. Yo pienso que el presidente siempre tiene un as bajo la manga porque en efecto entiende muy bien y está muy presente, ¿no? Y tiene muy claro lo que hay que hacer.
El asunto del litio se está convirtiendo, como seguramente tú pues y todo el público lo sabe, pero si no, yo recomiendo mucho que se siga a la doctora Violeta Núñez, que es una gran especialista. Yo la primera vez que la oí desde el año pasado, en octubre, noviembre, hice una ficha de trabajo con todo el tema del litio para comentárselo a Gerardo Fernández, y la verdad es que me sorprendí, ¿no? De la profundidad en la investigación del tema del litio que empezó a salir desde el año pasado, por ahí, septiembre, octubre, etc. Y para quienes quieran saber más de sobre el tema, pues vale la pena que consulten ahí esas fuentes, ¿no? De quienes están profundizando ahí. Pero siempre queda, como dijo el presidente hoy, el tema de cambiar la ley minera, que en efecto no requiere de una mayoría como sí pasa en el caso de la reforma constitucional, es una mayoría simple y con eso podría cambiarse. Y él no quiere mencionarlo, pero yo también dejo nada más ahí el comentario y digo, también queda el recurso de la expropiación, porque no podemos permitir los mexicanos que la presión internacional, ¿no? Que las grandes empresas que se quieren apropiar del litio mexicano estén ejerciendo esta presión sin saber o sin pensar o creyendo que no vamos a hacer algo, que nuestro presidente, que representa todo este pueblo que queremos defender el litio, no va a hacer algo, y eventualmente pues ahí está la expropiación, ahí está la ley minera primero, para que no anden, como dijo hoy el presidente, reclamando nada, pero me parece que el último recurso siempre es posible. Pues Lázaro Cárdenas demostró que la expropiación era un recurso para salvar el petróleo mexicano y dejarlo en nuestras manos, y por qué no, digo yo, pensar también, si fuera necesario, en el recurso de la expropiación. Nada más lo dejo así como para decirle al pueblo de México que afortunadamente tenemos un presidente que está adelantado en su tiempo, ¿no? Que es uno de los mejores del mundo, el segundo mejor presidente del mundo, ¿no? Según las encuestas internacionales, y alguien que va con toda certeza a cuidar el litio, como está cuidando el petróleo, como está cuidando la luz y la empresa y la soberanía nacional a través del cuidado de la CFE, ahora también estará cuidando nuestro litio. Yo me siento muy agradecida porque nos haya tocado un gobierno en este momento de la historia que puede ver con dimensión histórica el proceso de defender los bienes de la nación. Así que no mucho de qué preocuparse, creo yo, como él mismo lo dijo hoy en la mañana, se nota muy, muy contento y satisfecho, igual que todos nosotros, que bueno, de panzazo, pero pasó la posibilidad de que esta reforma que hicimos el año pasado se considere constitucional. Así es, y aquí en Sin Censura todos tenemos oportunidad de expresarnos, y digo, raza, Castillo Escobar, Ernesto Castillo Escobar escribe, no se deje ni se apendeje, ahora el peje es el jefe, le peje a quien le peje. Gracias por estarse expresando, y me imagino que este señor va a salir a votar este domingo en la consulta de revocación de mandato. José Alfredo Gutiérrez Falcón, tú has hecho un extenso estudio sobre este tema del litio y de las posibilidades para que los privados no sean los que se queden con el control. ¿Cómo ves esta situación, José Alfredo? Pues bueno, es una cuestión absolutamente histórica, y pues yo pienso primero Lázaro Cárdenas, el petróleo, Adolfo López Mateos, la energía eléctrica, Andrés Manuel López Obrador, el litio. Entonces esto está colocando ya a nuestro presidente a la altura de pues las grandes figuras, de los grandes presidentes que hemos tenido en México. Y creo, Vicente, que es totalmente pertinente el hecho de que el Estado mexicano tenga el control de esto que va a ser la sustancia más importante en el mundo para que los automóviles puedan caminar sin utilizar petróleo. Entonces, además de esto, Vicente, la ley minera, hay que recordar que el último en meterle mano fue ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari. Entonces, estamos viendo cómo el principal presidente que tuvimos pro neoliberalismo está, pues ahora el proyecto está confrontado con quien declara extinto al neoliberalismo en México. Entonces, ¿qué ha pasado con esta ley minera que tenemos?
pues hay cosas tan absurdas, Vicente, como el hecho de que, por ejemplo, el guano, que es una sustancia que se hace con excremento de murciélagos y seres vivos, el guano, se contempla en la ley minera. O sea, es concesionable ante la ley minera. Entonces, eso es totalmente absurdo. Y por otro lado, dejan fuera a elementos o sustancias o materiales como el ónix, el mármol, el alabastro, que se utilizan y que son bastante redituables. Incluso dejan fuera a las pedreras, que a lo mejor no será un mineral, pero el método de extracción es muchas veces igual porque es atajo a cielo abierto. Entonces es la misma inversión y muchas veces las pedreras ganan muchísimo más que las minas de otro tipo de mineral que en estricto sentido lo mencione la ley minera. Entonces, lo que yo quisiera proponer en este momento y mandarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador es de que la ley minera se corrija de punta a cola y que ahora sea, vamos, el espíritu de la ley minera sea en un sentido de ganancia económica, es decir, lo que vas a ganar por extraer algo de la tierra. ¿Por qué? Porque la ley minera está muy mañosamente hecha y menciona de manera casuística todos los minerales que se deben ser concesionables y luego después en una fracción dice estos materiales se exceptúan de ser concesionables porque se extraen a cielo abierto, pero tenemos que el carbón se extrae a cielo abierto, tenemos que el oro puede extraerse a cielo abierto, con los tajos a cielo abierto, de tal suerte que lo que hizo Salinas de Gortari fue, a ver, marmoleros, gente que trabaje el ónix, gente que trabaje este tipo de elementos, déjenmelos fuera y ellos no van a pagar impuestos. Y, por ejemplo, el grave problema que hay en las pedreras de Monterrey, Nuevo León, que es una contaminación espantosa y que tienen, yo fui hace unos días, hace menos de un mes, y resulta que yo estaba en una casa en donde estaba enfrente de mí la Huasteca y el Cerro de la Silla se veía a la derecha, y con la tierra que desprenden las pedreras, al día siguiente ya no se veía, pero nada, ¿no? Entonces la contaminación es gravísima en Monterrey y resulta que estas personas pues no pagan un impuesto minero y están trabajando pues, de manera casi impune. Entonces creo que es un gran momento para adecuar la ley minera para que todos paguen un impuesto cuando extraigan algo que no sea tierra vegetal, que sea cualquier cosa diferente, porque en México la maña siempre en las leyes es hacer la casuística, y entonces cuando un elemento no se materializa, cuando no se actualiza la ley con algún elemento que no menciona, entonces dicen, es que eso no lo menciona, entonces sí puedo. Por ejemplo, el gravísimo problema que hay allá por donde va a pasar el Tren Maya, de las albercotas que mostró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos no pagaron impuesto minero, sin embargo estaban haciendo una extracción igual o peor que muchas mineras del país. Entonces el deterioro ambiental es el mismo, la ganancia económica es enorme porque ellos hasta vendían a Estados Unidos y estaban recibiendo dinero en dólares por la compra de este material. Entonces tiene que haber una homologación y no podemos dejar pues no minerales, sino elementos que están abajo de la tierra vegetal y que son bastante lucrativos. Entonces creo que puede ser muy interesante que siendo Carlos Salinas de Gortari el que hizo esa ley para generar todos estos atracos al país y para que no pagaran impuestos pues la gente que extrae no minerales sino materiales diferentes a la tierra vegetal, no pagaran impuestos. Ahora sí hay que meterlos a todos al mismo redil. Es como la reforma constitucional para que ya no se permitiera la condonación de impuestos. Prácticamente lo que se hizo con esa ley minera fue condonarle los impuestos a mucha gente que está extrayendo ónix, que está extrayendo mármol, que está extrayendo alabastro y que no pagan un solo impuesto, simple y sencillamente pagan el precio de la superficie y empiezan a extraer minerales de abajo
no minerales, sino materiales diferentes a la tierra vegetal, y que son exactamente iguales que la extracción minera y que les dejan pues ganancias enormes. Entonces creo que es un buen momento, Vicente, para que el Estado mexicano, por un lado, recobre, más bien dicho, tenga el manejo del litio, pero por otro lado, también tenga ingresos por parte de esta gente que está deteriorando el ambiente, que está extrayendo igualito que los que extraen los minerales, y no tienen ninguna contribución al erario público. Muy bien, pues ha estado escuchándote José Alfredo Gutiérrez Falcón, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien se encuentra, se lo decía ayer también a Mauricio Cantú, en un momento estelar, en un momento que puede ser histórico, ojalá que así sea, con la discusión y de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes rumbo al martes, a la próxima semana, diputado Hamlet Almaguer? Y sobre todo después de lo que dijo el presidente, en caso de que haya traiciones, tiene su plan B para el litio, pero también señaló que los cañonazos, las presiones, están a la orden del día. Te saludo, Hamlet, y te ofrezco una disculpa por hacerlos esperar tanto. Muy buenas noches, Vicente, para ti, para los compañeros de panel. Es un privilegio, como siempre, estar con ustedes aquí en Sin Censura. Muy buenas noches para todo el auditorio. Qué altísimo honor pertenecer a esta legislatura en un momento en el que nos jugamos el futuro para nuestro país y defendemos la soberanía nacional. Escuchaba con atención lo que decía nuestro compañero, y si lo entrelazamos con las declaraciones del presidente y con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, yo te diría que hay muy buenas perspectivas. Esta resolución de la Corte es un enorme trancazo a las oposiciones. Han querido minimizar la resolución y han querido resaltar que en ciertos aspectos hubo 7 votos por la inconstitucionalidad. Y aquí a mí me gustaría primero hacer un apunte. La verdad es que vimos con tristeza, con decepción, con molestia, la actuación de 2 ministros de la Suprema Corte, Ríos Farjat y González Alcántara Carrancá. Porque ambos, tanto Ríos Farjat como Alcántara Carrancá, fueron designados en el actual sexenio en una propuesta realizada por el presidente de la República. Y cuando comparecieron ante el Senado, ellos, más allá de lo técnico, de la parte jurídica, dejan muy clara cuál es su posición ideológica. De eso se tratan las comparecencias ante el Senado de la República. Y ambos ministros dejaron claro que en ese momento su corte era supuestamente liberal, y la realidad es que ayer actuaron como conservadores en ciertos puntos muy específicos en los que estuvimos al borde de no lograr los 4 votos en defensa de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica en ciertos artículos, porque hay otros que, por ejemplo, salieron 10 votos a 1 y demás. Esto, por ejemplo, en el caso del despacho, de la preferencia en el despacho de energía. Y me parece que la resolución de ayer derrota los argumentos de las oposiciones para intentar detener esta reforma, pero además nos abre la puerta hacia otros sectores estratégicos como el de la minería, que bien se señalaba hace algunos minutos, y que también el presidente de la República ya le echó el ojo y vamos para allá. Entonces yo te diría que si las cosas salen como esperamos, si las cosas salen bien, podemos entrar a una fase muy acelerada de cambios y de transformación para poder recuperar el patrimonio de la nación en diversos sectores. Y yo sobre todo celebro la valentía y el arrojo y el triunfo de la visión de la ministra Loretta Ortiz Alf, quien fue legisladora de izquierda hace algunos años. Ella en su momento pues se opuso a esta reforma energética del 2013, y ahora bueno pues le toca estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y declarar la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Y hay un cambio de paradigma porque ahora estos sectores estratégicos no se ven como negocio, sino como derechos, y no se ven como un tema de competencia económica,
sino como un tema de seguridad nacional y de Estado. Y el Estado siempre va a estar por encima de los particulares. Así es que yo la verdad veo a mis compañeros con mucha esperanza en que las cosas salgan bien, Vicente. Y además hay que decirlo, Hamlet, no tendrían vergüenza en la oposición porque se han incluido 9 de los 12 puntos que han aportado a esta iniciativa de reforma eléctrica. Entonces, ¿con qué cara se van a oponer? Ahora yo te pregunto,